Un saludo amigos, un saludo a familiares, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Estamos compartiendo la Biblia en la versión Recobro. Vamos por Marcos capítulo 12. Dice, entonces Jesús comenzó a hablar en parábolas. ¿Sí? Un hombre plantó una viña y se le acercó y la acercó con un seto, cavó un estanque para el lagar, edificó una torre y arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió un esclavo a los viñadores para que recibieran esos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con manos vacías. De nuevo les envió otro esclavo, y éste le hirieron en la cabeza y le afrentaron. Y envió otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon y a unos matando a otros. Le quedaba todavía uno, un hijo amado. Lo envió por último a ellos, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas aquellos viñadores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los viñadores y dará la viña a otros. Si aún en esta escritura habéis leído, la piedra que ellos rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque entendían que ellos habían dicho aquella parábola y alejándole se fueron. Aquí vemos que sigue siendo puesto a prueba por los fariseos y por los herodianos. Dice, y enviaron algunos de los fariseos a los herodianos para que se les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabero que eres veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no haces acepción de personas, sino enseñas con verdad el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos lo trajeron y les dijeron, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Entonces Jesús les dijo, devolved a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron mucho de él. Aquí vemos que sigue siendo puesto a prueba ahora, pero por los saduceos, dicen. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno alguno muere y deja a la esposa, pero deja a otros, vuelvo y repito, Maestro, Moisés dejó escrito que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, pero el hermano toma a la mujer y le levanta descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó la esposa y murió sin dejar la descendencia. El segundo la tomó y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 las tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no es por esto que erráis, por no conocer las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, resucitarán. ¿No os habéis leído el libro de Moisés? O en lo de la zarza, cómo le habló a Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Erráis en gran manera. Ahora vemos que aquí el Señor es puesto a prueba, pero por un escriba, dice. Uno de los escribas se le acercó y lo oyó disputar, y viendo que había respondido bien, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien dicho, maestro, con verdad dijiste que no es un Dios, ni no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido inteligentemente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevió a preguntarle algo más.
Aquí vemos que el Señor hace callar a todos. Dice, mientras Jesús enseñaba en el templo, respondió y dijo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo en el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo tus pies. Y David mismo le llama Señor, como pues hijo suyo, y gran multitud le escuchaba de buena gana. Aquí vemos que el Señor advierte en cuanto a los escribas. Y les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan pasearse con largas ropas y aman saturaciones en las plazas, y los primeros asientos en las sinagogas, y los puestos de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí vemos que el Señor alaba a la viuda pobre. Estando Jesús sentado en el erario, miraba cómo la multitud echaba dinero en las arcas, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos leptos, que equivalen a un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esa viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta en su escasez echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, amén, hermanos, ese es el Marcos capítulo 12. Aquí vemos que el Señor lo probaron todas las sectas y todas las corrientes religiosas de la época, lo pusieron a prueba y no hubo ningún delito delante de él, ¿no es cierto? Aún así, prácticamente con su sabiduría y con su enseñanza no cayó en la trampa que le estaban poniendo cada uno de ellos. Y vea que ya al final de todo esto, cambiando un poquito el contexto, mira que alaba a una viuda pobre. Hay veces nosotros damos de lo que sobramos, pero cuando lo damos todo para el Señor, eso es lo que más quiere el Señor. Dice, porque esta en su escasez echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sí, bueno, amén, hermanos, Jesús es el Señor. Bendiciones, amigos, bendiciones familiares.